Bienvenidos a todos a este seminario, a esta charlita en realidad, que hemos llamado, como explicaba Daniela, lo que cuentan los sonidos. Con Cristian Alarcón, con Gina Morelos y con Esther Vargas ya han estado hablando durante las 3 charlas anteriores, bueno, pues de la importancia de cubrir las historias de derechos humanos. Hablaron, si no las han escuchado, se los recomiendo que las busquen y que las escuchen, de cómo enfocar este tipo de coberturas, de cómo tener en cuenta, de cómo entender la realidad del otro, del respeto a las personas, a su intimidad, de la importancia de no revictimizar. Hablaron de ética periodística a la hora de abordar un asunto que probablemente sea dramático, ¿no? Tratar vulneraciones de derechos. Hablaron del uso de las nuevas tecnologías para comunicar, de las redes sociales. Y bueno, yo quería introducir un elemento del que se está hablando ahora mucho a raíz de lo que ha pasado este año con todo este tema de las elecciones que hemos tenido, las presidenciales, referéndums, plebiscitos en diferentes partes del mundo. Y es el concepto de posverdad. No sé si lo conocen. Es un neologismo que ha sido elegido por el diccionario de Oxford como la palabra del año. Y bueno, posverdad o post-truth significan las circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Repito, los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones o las creencias personales. Hoy en día, pues, expertos de sociólogos, de filósofos, pensadores, que relacionan este concepto de posverdad con la historia de Donald Trump, del Brexit en Reino Unido, con el auge de los nacionalismos, de los populismos. Pero yo lo quiero comentar desde un punto de vista periodístico. Si lo que está influyendo ahora en la opinión pública a la hora de tomar decisiones tan importantes como elegir un presidente durante los próximos 4 años, o votar en un plebiscito sobre si apoyamos un acuerdo de paz o no, o si permanecemos en la Unión Europea o nos salimos. Bueno, si lo que está influyendo en esa opinión pública a la hora de tomar esas decisiones tan importantes no es tanto en lo que ocurre, no son los hechos, sino otros elementos emocionales o ideológicos, igual es que no estamos hablando tanto de periodismo, sino de propaganda o de agitprop, ¿no? De la agitación de propaganda, de esta técnica política para obtener réditos electorales. O si no, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué estamos cayendo los periodistas? Decía un colega español esta semana, un periodista, Javier Gallego, en su programa Carne Cruda, que por cierto no se lo recomiendo si no lo conocen, para también que lo busquen en un podcast, es carnecruda.es, que la posverdad es la nueva palabra de moda para definir la propaganda y la manipulación populista. Pero el término, dice Gallego, oculta la realidad tanto como quienes la pervierten, y que lo contrario de la verdad no es la posverdad, sino que es la mentira. Bueno, pues en esas estamos. De eso están llenos ahora los medios de comunicación, y muchas veces se presentan a la opinión pública informaciones en vez de como columnas o editoriales o análisis. Y quería sumar este elemento de la verdad a los que han desarrollado en los anteriores charlas Gina y Esther, para no solaparme demasiado con lo que ellas contaban, ¿no? Entonces, en una de las charlas anteriores, bueno, el elemento de la verdad decía que es como algo muy básico, muy fundamental cuando hablamos de una cobertura periodística. Y precisamente por eso, y a raíz de lo que les cuento que ha pasado con este año, con toda la selección y tal, lo tenemos que cuidar. No, para no dar por hecho que viene intrínseco, ¿no? Sino que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que tener presente, y tenemos que elaborar con la verdad presente todas las informaciones, para no caer precisamente en eso, ni en la manipulación, ni en la simplificación de las historias, y mucho menos si de lo que estamos hablando son de historias en las que se vulneran los derechos que todos tenemos por el mero hecho de ser personas, ¿no? Que son los derechos humanos. Y aquí enlazo con nuestro taller, 5 sentidos. Para Kapuczynski, los 5 sentidos del periodista son estar, ver, oír, compartir y pensar. Y en radio, bueno, pues tenemos que pensar cómo comunicar una historia combinando estos 5 elementos, pero a través únicamente del sonido. Cuando cubrimos situaciones de violación de derechos humanos, nos enfrentamos, y en una región como Latinoamérica particularmente,
a historias muy, muy duras, a auténticos dramas. Y alguna vez, no sé si os ha pasado, pero cuando uno ve tanto dolor, tanta impunidad, ¿no? Y sobre todo tan poco avance en el cumplimiento de los derechos, uno se para y se plantea si contar todo esto sirve de algo, ¿no? Si merece la pena. Hace poco, antes del plebiscito del 2 de octubre en Colombia, una mujer, Natalia se llamaba, en una comuna en Medellín, me estaba contando el caso de la desaparición de su marido. Hace 14 años que Natalia no sabe absolutamente nada de él. En un momento de la entrevista se emocionó, y se puso a llorar y yo quise dejar de grabar y de dejar de hablar de eso, ¿no? Y ella me dijo que me lo tenía que contar porque su marido está desaparecido pero no está olvidado. Y decía que la única forma de hacer que no se olvide precisamente es contar su historia y que las historias de desaparecidos salgan en los medios de comunicación es una vía que tienen las víctimas para sensibilizar a la opinión pública, para mantener viva la memoria histórica y para presionar también a las autoridades para que no se desentiendan de estos crímenes. Y bueno, esto es algo que las coberturas sobre derechos humanos tienen en común y no es contar el drama para recrearnos en el dolor de las personas, sino para activarnos y levantarnos a nosotros como individuos y a la opinión pública como consumidores de información y como sujetos activos de una sociedad. Lo contamos para levantarnos y denunciar estas situaciones de injusticia y no es por una cuestión de altruismo ni por solidaridad, sino porque precisamente es eso, una cuestión de derechos. Cuando cubrimos historias donde se vulneran los derechos de las personas, no queremos quedarnos en el lamento compungido ni en la compasión con los inocentes. Y esto se lo digo desde ya para los que se apunten al taller que vamos a empezar a principios de año, creo que a partir de febrero, el taller 5 sentidos. Sino que queremos explicar estas situaciones de vulneración de derechos porque las cosas pasan por un motivo. Porque cuando un derecho se vulnera es porque hay un actor o varios que lo están violando. Es decir, hay unos responsables, hay formas de repararlos y mecanismos para evitar que se vuelvan a vulnerar. O al menos debería haberlos. Porque estamos hablando de eso, de derechos humanos, que ya lo saben. Son 30 artículos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que todos nuestros estados avalan. En radio, y ahí enlazo con el webinar ahora de lo que cuentan los sonidos. En radio, los testimonios, por supuesto que son fundamentales para narrar, para describir a través de una experiencia personal una situación de crisis o de vulneración de derechos. Les había recomendado reportajes radiofónicos en español, seguro que los conocen, los reportajes de Radio Ambulante, que aunque a lo mejor no todos no traten temas de derechos humanos, de denuncia de derechos humanos, ambientan fenomenal y utilizan el recurso del sonido de una manera magistral. Si no lo conocen, también les recomiendo los podcasts de la revista 5W. Bueno, son dos plataformas que he elegido, pero bueno, por suerte en Iberoamérica, Latinoamérica y déjenme incluir España y Portugal, se hace muy buena radio y hay muchos ejemplos del uso de testimonios para contar historias y para denunciar violaciones de derechos humanos. Yo tengo aquí algún ejemplo, un reportaje del periodista Nicolás Castellano sobre inmigrantes centroamericanos y mexicanos en su ruta hacia Estados Unidos. Les voy a poner solo un poquito del reportaje para que vean y para que escuchen a qué me refiero con la importancia de los testimonios y para que estemos todos en el mismo canal. A ver si esto funciona. Es un trayecto largo, sufrido, es un trayecto donde nos miran, nos tratan como si fuéramos animales, nuestras mujeres son abusadas sexualmente, somos víctimas de robos, secuestros, asesinatos, cosas comunes, nos decapitan, y a un animal se le puede hacer eso. Por eso le llaman la bestia a ese tren, porque ha mutilado, ha matado a un relajo de compañeros centroamericanos. A lomo de esta bestia, el tren de carga tan célebre entre los centroamericanos que cruzan México, viaja por tercera vez Víctor Clemson Cobas Lagos, hondureño, al que encontramos en Saltillo, cerca ya de la frontera con Estados Unidos. Damos gracias, señor, en esta parte, por la convivencia con estas personas. 49 años, 6 hijos, 4 nietos, una madre octogenaria en la que no deja de pensar. Desde Honduras se cruzan 3 fronteras para llegar a los Estados Unidos. Por un lado,
Estado se enfrenta a la corrupción. Fui víctima de un robo aquí por parte de la Policía Municipal de Tapachula, donde me detuvieron, me robaron, me voltearon. Sobre todo los Zetas, una de las grandes bandas criminales de este camino de la muerte. Al llegar al río, ahí están los Zetas, nos andan cobrando entre 400 y 500 dólares solo por cruzar el río. Y si no pagamos esa cuota que dicen ellos, nos golpean. Luego aparecieron unos centroamericanos colgados de puentes y con carteles donde decían que todo aquel que quiera cruzar nuestro territorio o paga o así va a aparecer. En los techos de cada tren pueden viajar hasta 1.500 migrantes, como Miguel, que con solo 14 años cayó en manos de los Zetas llegando a Veracruz. Secuestrado durante 31 días en la ciudad de Reynosa, fue testigo de crímenes atroces. Estábamos un buen grupo de personas, la pasaron en medio, la desnudaron y pues fue violada. Nos dijeron, el que no pague se tiene las consecuencias. Y es fuerte lo que le puede decir. Vi cómo le encajaron un cuchillo en lo que es su vagina de esta persona y pues fue asesinada. Con 59 años, bailó totalmente cano, encontramos a Blanca, que ha sobrevivido a 16 viajes sobre la bestia. Desde hace 8 años, cada 6 meses, con la foto de su hijo Víctor Manuel, cruza México a bordo de la bestia, buscando algún rastro de un joven que desapareció con 17 años. Yo hago tortillas y vendo leña. Con el dinero de la ganancia, yo me vengo a buscar. Y es puro tren, me ven. Siempre dando la fotografía de él, preguntando qué la gente. Pero nadie me da razón de él. Bueno, es solo un ejemplo, el reportaje es de algunos años, pero es un ejemplo muy claro, ¿no?, de la importancia de los testimonios en radio, unos testimonios que te cuentan explícitamente la situación por la que están pasando los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. Pero voy más allá y os pregunto, a vosotros que estáis ahí del otro lado, directamente, bueno, ahora comentamos si podemos. ¿Cómo cubrís desde el punto de vista de los sonidos, más allá de los testimonios, situaciones de conflicto, situaciones de dolor, sin caer en el simplismo, ¿no?, en la pura obviedad? Como digo, más allá de los testimonios, ¿cómo contamos con sonidos, por ejemplo, el miedo que puede pasar un refugiado, un migrante que es víctima de trata, de explotación? Cómo una mujer víctima de violencia machista que no quiere hablar precisamente por ese temor a represalias, ¿cómo lo podemos reflejar en un reportaje de radio? Porque hay veces que la víctima te cuenta su historia, como las que acabamos de escuchar directamente, pero hay otras en las que solo te la insinúa y la historia no es tan obvia, y otras en las que la gente simplemente prefiere no hablar. Y eso pasa mucho en lugares donde hay mucha violencia. En México, por ejemplo, hay comunidades donde el enfrentamiento entre las autoridades, el crimen organizado, hay asesinatos diarios y la gente, sin embargo, en estas comunidades nunca ve nada, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, cuando llegué a reportear por primera vez me llamaba mucho la atención, por pura ignorancia. Estaba en Guerrero y yo preguntaba una y otra vez qué había pasado. No entendía por qué nunca nadie había visto nada. El asesinato que había ocurrido a las 2 de la tarde en la plaza del pueblo, a la salida de misa, a 20 metros de un mercado, a 50 metros de la comisaría, y nunca nadie sabía nada, nunca nadie había visto nada. Hasta que una vez un campesino me dijo, es que tú no entiendes que aquí el que menos sabe es el que más seguro está. Y cuando uno, por ejemplo, va a un funeral, nunca nadie pregunta qué ha pasado, no queremos saber. Entonces, diría que una de las herramientas metafísicas más básicas pero fundamentales a la hora de hacer una cobertura en radio sobre un tema donde se violan los derechos humanos es saber leer, saber entender cuanto antes los códigos de comunicación de la gente, porque pueden ser muy diferentes ya no de un país a otro, sino en un mismo lugar dependiendo de la situación en la que se encuentren, por ejemplo, a nivel de represión social. Y esto es fundamental, sobre todo para nosotros, que vamos a hacer un reportaje, una historia en una radio y necesitamos grabar todo eso y hay veces que no podemos grabar porque la gente no te habla. De esto, del cierre del espacio público, por ejemplo, de la violencia
de género, de la discriminación, de los conflictos sociales y del acceso a la justicia. Vamos a hablar en el taller que decía vamos a empezar a principios de año, bajo la dirección de Cristina Alarcón, y al que os animo que participéis, porque seguro que el trabajo conjunto y la retroalimentación que vamos a recibir entre todos, bueno, pues nos va a aportar ideas y técnicas diferentes a las que estamos acostumbrados para contar historias, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un reto contar a través de sonidos realidades en las que se vulneran ciertos derechos, porque hay veces, como decía, que esos sonidos que tenemos no son para nada explícitos y tienes que contar lo que oyes, pero también lo que no oyes, pero que estás viendo que está en ese lugar. Y os pongo otro ejemplo. Cuba, finales de noviembre de 2016, muerte de Fidel Castro, 9 días de duelo nacional, exaltación fidelista en las calles y tributo público mañana, tarde y noche. En la calle, con un micrófono, los testimonios que uno podía grabar eran en su inmensa mayoría elogiando la figura de Fidel y su legado. Encontrar testimonios críticos durante esos días en los que había agentes de seguridad del Estado en cada esquina era prácticamente misión imposible y mucho menos gente que se dejara grabar. Entonces, ¿cómo cuentas a través de la radio que los testimonios que tienes grabados no son el todo, sino una parte de la realidad y que esa otra parte la necesitas para no tener una visión parcial de la historia, pero esa otra parte nadie te la cuenta, por lo menos públicamente y ante una grabadora, un micrófono, ¿no? Bueno, son preguntas que os lanzo y que os dejo ahí porque son retos a los que nos enfrentamos en las coberturas, pero que no tienen una sola respuesta, ni la misma respuesta además es aplicable para todas las situaciones. Los testimonios, por supuesto que son fundamentales para armar una historia en la que se vulneran los derechos, pero lo que quiero subrayar también es la importancia de usar otros recursos sonoros para describir una realidad, por ejemplo, como la que os hablaba de Cuba. Hablo de grabar el silencio o la duda ante una respuesta. Hablo de utilizar el sarcasmo para contar una historia. Quiero que escuchéis otro ejemplo que es divertido. Es un reportaje que hizo un periodista, Severino Donate, cuando todavía estábamos en shock por la victoria de Donald Trump. No es una situación de conflicto, o al menos no lo es todavía, pero maneja de una forma brillante la ironía y los recursos sonoros para describir ese sentimiento de incredulidad por la victoria de Trump. El report se llama Lecciones para aprender a decir presidente Trump. Ahí va. Verbalizar el problema es el primer paso para que haya una solución. Me cuesta. Ya han pasado casi 2 días. Sí. Debe intentarlo. No me gusta. Por favor, afróntelo. No puedo. Vamos, diga conmigo, presidente Trump. Uy, madre. No tenga miedo, inténtelo. No lo quiero decir. No me sale. Mire mi boca. Solo tiene que decir, presidente Trump. Yo no. Por supuesto que no. No debería resistirse. Hace un año, la estrella del Late Show de la CBS, Stephen Colbert, bromeaba con cómo decir presidente Trump. President Trump. Colbert daba una arcada cuando lo decía. Y también el público que asistía a su show. 3. Pero se acabaron las bromas. Ahí fuera hay millones de personas que admiran a Donald Trump. Un hombre trabajador y valiente. Gente que piensa como él. Me parece bien, ya que es un hombre, no es bueno que una mujer gane a un hombre. Ciudadanos felices. Y es lo mejor que le ha pasado. Que un tipo que no es político haya sido presidente de Estados Unidos. Porque es el ejemplo de mucha gente, porque el mundo necesita gente así. Esto no es un simulacro. Nadie va a despertarse. Esto va en serio. Vamos, diga, presidente Trump. No me sale. No puedo. Pruebe, presidente Donald Trump. A mí me parece sencillo. Pues a mí no. Todavía tenemos tiempo. Donald Trump no jugará como presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. Pero no conviene que se abandone. El bufón, racista, xenófobo, machista y grosero Trump ya empieza a ser hoy un estratega electoral, el mejor conocedor del pueblo americano, un
Un hombre práctico al que apenas le queda semana y media para ser sensato y moderado. Vamos, dígalo. Presidente Trump. Presidente Trump. Joder, qué fuerte. No tiene que escandalizarse. En poco tiempo, las cancillerías de medio mundo pelearán por un encuentro con Trump de 5 segundos en mitad del pasillo. Vamos allá. Presidente Trump. Con el tiempo iremos mejorando el entusiasmo, pero no está mal. Usted, por favor. Uy, si es que ya no me acuerdo. Presidente Ronald Trump. ¿Cómo? ¿Ronald? No debe preocuparse si le cuesta al principio. Yo digo Trump. Se admiten todas las variantes. Presidente Trump. En cualquier caso, si le interesa, puede repasar algunos tutoriales específicos que ya se encuentran en la red. Le pueden ayudar a mejorar el sonido T de Trump. Aquí vamos. Sí. Y alargar de forma adecuada el sonido M. Escuche. Presidente Trump. Perfecto. Por experiencia propia, le aconsejo que la primera vez que vaya a decir Presidente Trump, haga 5 minutos de ejercicios de respiración y otros 10 de vocalización. Acabados los ejercicios, inténtelo. Presidente Trump. Muy bien. Presidente Trump. Otra vez. Presidente Trump. En caso de que el bloqueo emocional sea tan fuerte que impida afrontar el reto con éxito, se puede recurrir a la cirugía. La solución puede parecerles extrema, pero es 100% eficaz. Vamos, inténtelo. Presidente Trump. Solo le va a doler un poquito. Bueno, pues ahí está. Los consejos de Severino Donate para ayudarnos a decir Presidente Trump, ¿no? Bueno, como decía, otros recursos, el uso del sarcasmo para explicar, bueno, otras cosas que están pasando en nuestra realidad. Como les digo, en el taller que va a empezar, creo que es a principios de febrero del año que viene, 5 sentidos, en la parte de sonoridades vamos a tratar más a fondo el uso de todos estos recursos, desde lo testimonial hasta otros elementos sonoros para contar una situación de conflicto. Por último, y es una obviedad, bueno, por último, antes de empezar a leer vuestras preguntas, y es una obviedad, como lo que os decía al inicio de la charla sobre la verdad, pero me parece que es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de comunicar en general y de comunicar especialmente en radio, y es hacer un uso preciso y exquisito del lenguaje, porque las palabras que usamos tienen un impacto subliminal, si quieren, en la construcción de la realidad, ¿no? que todos tenemos como consumidores de información. ¿A qué me refiero? A que nos dejemos de eufemismos, a no ser que tengamos una intencionalidad con ellos, como lo que hablamos antes de la ironía o del sarcasmo. A que llamemos a las cosas por su nombre, que seamos sumamente escrupulosos con los términos que utilizamos para describir una situación de crisis o de vulnerabilidad, que seamos conscientes de la perversión que hay detrás del lenguaje. Algo tan común como las frases hechas, como las expresiones, como las modas incluso, que llevan implícito en muchas ocasiones connotaciones negativas o positivas, ¿no? Pero nos centramos en las negativas porque pueden derivar en la construcción social de, bueno, contribuir a la discriminación, al estigma, a la criminalización de colectivos. Es decir, que el lenguaje puede ayudar, y por eso me refería de la perversión del lenguaje, el lenguaje puede ayudar a fomentar la injusticia en nuestras sociedades o puede ayudar a ir eliminándola. Y eso es una elección que tenemos cada uno como persona y que tenemos también como periodista. Yo pongo un ejemplo que igual suena muy bestia, pero que seguro que todos hemos visto alguna vez en algún medio de comunicación en nuestros países, y es la expresión crimen pasional para referirse a un asesinato machista. Crimen pasional, ¿no? Que suena hasta romántico. La quería tanto que la tuvo que matar. Otro ejemplo que cuando lo cuento en Latinoamérica, la gente flipa y con razón, pero es que en España es algo bastante normal. Aquí tenemos una expresión que se utiliza cuando le dices a alguien que deje de hacer el tonto, y es que deje de hacer el indio. Otro ejemplo, los atentados terroristas de este año en Europa. Nos hemos hartado a ver titulares de detenido un ciudadano de origen marroquí por su relación con las bombas, cuando en realidad es un ciudadano belga de segunda o tercera generación, es decir, es un ciudadano europeo. O información que se publica relacionando la migración y los refugiados que huyen de Siria o de Irak
directamente con terroristas que atentan contra los valores europeos, ¿no? Vuelvo a la verdad y a la mentira con la que empezaba la conversación, y es que sí, de perverso puede ser el lenguaje con el que los periodistas construimos la percepción de la realidad en la que vivimos. Y de ahí nuestra responsabilidad de ser escrupulosos y de cuidar hasta el último punto que escribimos, hasta la última palabra que contamos en una crónica o el último silencio que dejamos en la radio. Y bueno, pues Daniela, esto es así todo, que pongo aquí encima de la mesa, y si te parece, pues estoy leyendo aquí unas preguntas que están mandando. Por ejemplo, empiezo por la de Juan José Martínez, que dice que el audio, por muy editado que sea, no se puede manipular tanto como la imagen, y que sí es más creíble el testimonio sonoro que en otros soportes. Bueno, yo creo que el testimonio sonoro, no sé si da más credibilidad, pero sí que te da otros elementos de juicio, ¿no?, al oyente, igual que la imagen te da otros diferentes, o el texto te da otros, ¿no? Pero bueno, te da para poder ambientar un poco el contexto en el que esa persona te está contando su historia. Manipular se puede, o sea, si la intención del periodista o del reportero es manipular, se puede manipular en cualquier formato, yo creo, ¿no? Pero no sé, no creo que sea ni más ni menos creíble en un medio o en otro, sino en la intención del periodista, pues como decía, en contar la verdad. El testimonio de una víctima, en este caso, que hablamos de vulneraciones de derechos humanos, aparte de lo que dicen, sí, al oyente le permite, bueno, percibir cómo lo dice, ¿no? Si lo dice de una forma agitada, emocionada, si lo dice tranquilo, si lo dice seguro, si lo dice, bueno, pues desde el odio, desde el rencor o desde la paz. Eso no es el tono de voz que se utiliza. Bueno, son unos elementos diferentes que aporta el audio que a lo mejor no encuentras en otros soportes. No sé si te vale esta respuesta, Juan José. Valentín García dice, ¿qué te parece intercalar en artículos información escrita y radio o podcast para añadir valor añadido en periodismo digital? Bueno, pues claro, me parece que hacia ahí vamos, ¿no? Me parece que todos los soportes que tengamos para contar historias son fabulosos y tenemos que hacer uso de ellos, además, porque bueno, pues es donde tiende el consumo de la información. Ya no es un solo medio. La gente no solo consume información a través de un solo medio, lo consume a través de un montón de formatos, y nosotros como periodistas, si tenemos esa herramienta ahí, ¿por qué no la vamos a usar, ¿no? Ahora en la radio también, y con los podcasts, ahora no, desde hace ya años, tenemos la ventaja de que no solo puedes consumir radio mientras vas en el coche, mientras cocinas o lo que pillas ahora mismo en antena. Ahora tenemos la posibilidad de tener una radio a la carta, podemos elegir lo que queremos escuchar en el momento que lo queramos escuchar y los temas que queramos escucharlos. Y bueno, tenemos que hacer uso de ello. Y si tenemos, pues en este caso, a través de las herramientas digitales, de Internet, tenemos plataformas que nos permiten no repetir la información, porque no se trata de que lo que yo cuento en el podcast lo replique, lo transcriba y sea ese el texto que acompaña al podcast. Se trata de encontrar qué formato bueno, que consideramos que es mejor para comunicar la historia que queremos contar. Entonces se trata de complementar, en este caso, me decías, intercalar artículos de información escrita y de podcast, ¿no? Pues lo que no podamos, o lo que creemos que está mejor contado a través del audio, hacerlo, y lo que podamos complementar a través del texto, hacerlo también, y compaginarlos. Este es un comentario de Juan Carlos Díaz de Caracol Radio.
Hola Marta, llevo 11 años cubriendo derechos humanos en Cali, Colombia, y en los sonidos que emito sobre víctimas del conflicto armado en Colombia busco que se escuchen testimonios sobre el olvido, no solo del Estado y las autoridades, sino de la sociedad en general. Más que mostrar los hechos de la víctima, creo que deben estar en un segundo plano para no revictimizar. Bien lo decía la señora que entrevistó usted en Medellín, está desaparecido, no está olvidado. Claro, bueno, lo que nos permiten las víctimas, como decía antes, no es, y nosotros no las entrevistamos para regocijarnos en su dolor, sino para aprender de su sufrimiento y entender por qué está pasando, pedir o exigir una rendición de cuentas o comunicárselo a la sociedad civil para que sea la sociedad civil la que exija una rendición de cuentas, una reparación y que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, a través de una historia personal, obviamente se puede y funciona muy bien el describir una situación de vulneración de los derechos fundamentales para, pues eso, pues para denunciarla y para que no se pierda en el olvido, ¿no? Por eso hay mucha gente, por esto esta mujer, Natalia en Medellín, me decía eso, está desaparecido, pero no está olvidado y la forma de no olvidarlo es contar lo que pasó. Alina María me dice, ¿qué tan válidos son los efectos y qué tan pertinente es musicalizar nuestros reportajes cuando se hablan de temas tan sensibles como la vulneración de los derechos humanos? ¿Está permitido eso interfiere en la narración periodística de la historia? Bueno, por eso yo he elegido los dos ejemplos, y si os interesa os puedo enviar los enlaces. He elegido dos ejemplos, uno puramente periodístico, que narra, que da voz a víctimas de trata, víctimas de explotación, migrantes que van la ruta hacia Estados Unidos y que han sufrido todo tipo de robos, torturas, vulneraciones de derechos humanos. Y yo creo que teniendo esos testimonios tan sumamente potentes, se cuentan por sí solos, ¿no? No se necesita musicalizar ni ambientar, a pesar de que el reportaje, por ejemplo, estaba hablando de la bestia o estaba en centros donde se asiste a los migrantes, y ahí se escuchaba perfectamente ese reportaje ambiente. Si los efectos, o si musicalizar, tú me dices, ¿no, Alina? Musicalizar nuestros reportajes, si aporta algo al testimonio la música, me parece, así en general, tendría que ver el caso particular por el que me preguntas, me parece bien. Si no aporta nada y tienes testimonios potentes, no es necesario. Si ahora el segundo ejemplo que he puesto, ¿no? El de los consejos para ayudarnos a pronunciar presidente Trump, es un reportaje que tenía un sentido completamente diferente y una intención completamente diferente al primero. Y ahí se han utilizado recursos, efectos sonoros, se han utilizado músicas, se han utilizado testimonios de personas en la calle, ¿no? A los que el periodista ha ido a preguntarle qué le parece la victoria de Trump. Es una intención completamente diferente. Entonces, en conclusión, y dependiendo si generalizar, eso es un poco complicado, pero bueno, si tú tienes el testimonio de una víctima de violación de derechos humanos que es potente, tú no necesitas adornar eso, deja a la persona hablar. Si crees que musicalizar un reportaje te va a ayudar a cambiar el ritmo, te va a aportar algo, pues sí, claro, los recursos están ahí para eso, para utilizarlos. Obviamente, y bueno, lo decimos también, ningún efecto que se pueda interpretar o que sea con la intención de manipular una situación en la que tú no lo has grabado, ¿no? Pero bueno, eso es obvio, pero ahí queda dicho. Otra pregunta. Argénida Romero dice, ¿qué herramientas recomienda para trabajar reportajes de audio? ¿Cuáles son los programas que recomienda para editar los reportajes? ¿Es necesario el guión previo? A ver, editores de audio, bueno, pues hay un montón, desde gratuitos como el Audacity hasta el OneCut,
hay muchos según el que cada uno utilice. ¿Es necesario el guión previo? Pues para editar un reportaje y para montarlo, sí, sin duda. Tú tienes que saber a lo mejor de una entrevista que te puede durar, no sé, hablamos de Natalia porque es el ejemplo que he elegido, ¿no? De la mujer de la comuna de Medellín. Yo estoy hablando con ella, no sé, hora y media, en el que ella me estuvo contando todo su caso y luego al final en un reportaje de 3-4 minutos tienes que elegir muy bien las frases que ella te dice. Por supuesto que necesitas un guión y necesitas una edición de toda esa entrevista. Si lo que estás haciendo es una cobertura, un breaking news, digamos, una cobertura de último minuto de lo que está pasando y estás entrevistando en vivo a una persona o te estás limitando a describir lo que estás viendo, porque el acontecimiento está pasando en esos momentos, pues no puedes hacer un guión, estás describiendo. Y si en ese momento que estás describiendo entrevistas a una persona, tampoco no necesitas ninguna edición previa, es la persona la que te está diciendo en directo, eso es la pura radio, ¿no? Carlos Jair Sarmiento dice: ¿qué es esa cosa que tiene el sonido que no tiene la imagen? Carlos, pues yo creo que, bueno, para cada uno significa una cosa, es igual que un libro, ¿no? Que tienes el libro que te permite leer y te permite imaginar y trasladarte. El sonido es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede una persona a través del sonido llegar a una realidad, entender una historia? Pues eso lo tiene porque es uno de los elementos con los que nos comunicamos las personas, el periodista también, y bueno, tiene otro ritmo completamente diferente al que tiene la imagen en este caso, que es por el que me preguntas, pero también el texto. Tú, no sé, dime tú, ¿qué es lo peculiar que tiene para ti el sonido que no tienen otros medios? Mario Fernando Ruiz dice: en muchas ocasiones, muchos medios de comunicación sacan al aire los momentos más sensibles del producto que en el momento estén emitiendo. Esto lo hacen para ganar sintonía. ¿Esto es sano? Entiendo que eso que llamas el producto, a ver, en muchas ocasiones muchos medios de comunicación sacan al aire los momentos más sensibles del producto. El producto que es la persona o la persona que te está contando un testimonio. ¿Lo hacen para ganar sintonía? ¿Esto es sano? Si lo hacen para ganar sintonía, si lo hacen para ganar audiencia y no es noticioso, no es sano, porque estamos hablando entonces de otra cosa. Estamos hablando de la posverdad, estamos hablando de propaganda, estamos hablando de una forma de manipular. No es sano. Si lo que estamos hablando es que hay un criterio periodístico, que hay una relevancia para la opinión pública en aquello que estamos contando, si es una cuestión inmediata, ¿no? Que muchas veces está relacionado a las noticias de última hora en la radio, y lo que te está contando la persona es sensible, es emotivo, es una cosa que es completamente diferente a la intención con la que tú me comentas, Mario, de ganar sintonía, con la intención de ganar audiencia. Juan José Martínez dice: plataformas para colgar audios preferiblemente gratuitas, pros y contras según tu experiencia. Bueno, pues hay plataformas gratuitas en cualquier, yo creo que en casi cualquier espacio donde haya ahora mismo, por ejemplo, blogs, ¿no? que se pueden colgar audios, son gratuitas y que funcionan. Se me está yendo la cabeza, pero voy a ver si la puedo buscar. A ver, un momento. Bueno, ahora te la busco. Una que funciona súper bien. Bueno, y plataformas para subir audio, pues por ejemplo está iVoox o iVoox, hay varias. Karina Silvera dice: una consulta, con todo lo digital y el transmedia,
que se necesita para que la radio sobreviva, se mantenga en vigencia o se pueda monetizar como una plataforma de negocio. Bueno, para que la radio sobreviva, pues yo creo que, bueno, los que saben mucho de la teoría y de la historia de la comunicación te dicen que este debate también surgió cuando apareció la televisión, ¿no? Que parecía que la radio se iba a acabar, iba a desaparecer con la llegada de la imagen, y no ha sido así. Con todo esto de la digital y el transmedia, como tú lo llamas, Karina, pues yo creo que la radio lo que tiene que hacer es utilizar eso como herramientas precisamente para seguir haciendo radio, para seguir alcanzando al gran público. Y yo creo que ahí va, ¿no? Yo creo que ese es el camino, precisamente por lo que decía hace un ratito, que la radio ya no se consume de una forma fugaz, sino que ahora las personas eligen qué quieren consumir, lo buscan, es una radio a la carta, eligen cuándo lo quieren consumir, cómo lo quieren consumir, qué tipo de temas. Y bueno, que se pueda monetizar como una forma de negocio, os dejo a vosotros que me deis esa respuesta y cuando la tengáis, pues eso, avisad, compartidnosla porque nos lanzamos a ella. Pedro Francisco Hurtado dice, ¿cómo hacer para recuperar la magia del audio frente a la inmediatez de las redes sociales? Bueno, porque yo creo que estamos hablando, bueno, de cosas diferentes y no, porque el audio utiliza mucho la inmediatez de las redes sociales o la radio utiliza mucho la inmediatez de las redes sociales como canales de difusión, ¿no? La cosa es cómo nosotros que somos periodistas, porque la magia del audio, pues también, audio en general, también podemos estar hablando, no sé, de un concierto, podemos estar hablando de música, de otras cosas que no son necesariamente información pura y dura como la que yo creo que aquí nos interesa y nos estamos refiriendo como periodistas, ¿no? La magia de la radio, precisamente frente a la inmediatez, es eso, es que podemos contar historias a través del audio, historias que consideramos que los periodistas que tienen que ser contadas, que son relevantes para la opinión pública, que son de actualidad, que están contrastadas y que hay una serie de verificaciones y que no hay en toda todo el ruido que hay en redes sociales. Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre el periodismo y otro tipo de información que se publica a través de las redes sociales, aunque el periodismo también se comunique a través de las redes sociales. Eso, algunas plataformas recomendadas, gracias Juan José Martínez, Speaker, SoundCloud es la que quería decir, Mixcloud, y gracias por compartirnoslas. Angélica Claudio dice, ¿cuál dirías que es la clave del éxito para tener un podcast y que sea considerado como periodismo serio y no simple entretenimiento? Por lo mismo, tener la clave del éxito, si la tuviera, pues obviamente la compartiría, y si encima lo supiera hacer rentable, pues seguramente estaríamos, en vez de aquí, no sé, los invitaría a otro sitio y hablaríamos de esto en otras condiciones. Pero, a ver, para que sea considerado como periodismo serio y no simple entretenimiento, pues volvemos a los fundamentos periodísticos, ¿no? Y eso da igual el canal en el que se transmita, sea un podcast, sea radio en directo, sea a través de un texto, sea a través de un vídeo. El periodismo contrastado, el periodismo riguroso, el periodismo en el que, pues eso, nos tomamos con respeto las historias que nos cuentan, en este caso las víctimas de violaciones de derechos humanos, el tratarlo desde un punto de vista ético, eso nos posiciona frente a la gente que hace otro tipo de información, que quieren vestir de periodística, que utiliza, pues eso,
la propaganda, lo que hablábamos antes de la posverdad, la propaganda, otra serie de, bueno, de técnicas para crear también opinión pública, pero que no necesariamente están basadas en los criterios periodísticos. Y la clave del éxito del podcast, pues Angélica, te recomiendo eso, escuchar por ejemplo Radio Ambulante o escuchar los podcasts que hacen los compañeros de 5W, o Carne Cruda, que también lo ponía antes como ejemplo. Bueno, un montón de podcasts que merecen mucho la pena y que están ahí y que lo hacen muy bien y que se mantienen, ya llevan varios años. Y si vosotros tenéis alguno también que recomendar, pues os agradezco mucho. Bueno, Marta, Daniela, ya sí, ya no tenemos más preguntas de las que nos hayan enviado acá y ya se nos acaba el tiempo. Entonces, no sé si de pronto quieras decir alguna conclusión, algún resumen, si quieras finalizar con algunas palabras que de pronto de lo que tú has dicho que quieras enfatizar, que quieras que ellos recuerden. Bueno, pues vuelvo a la esencia de la charla, ¿no? El tratar los temas desde el respeto y desde la verdad y diferenciarlo de otra serie de elementos como, no sé, o de otras intenciones que no son las puramente periodísticas y que la gente que hace eso hace otra cosa, que no es el periodismo que nosotros queremos hacer, del que estamos hablando en este seminario y del que queremos hacer en el taller Cinco Sentidos. Vuelvo otra vez al uso del lenguaje, que lo cuidemos, que seamos meticulosos para no caer en la perversión del lenguaje y no construir bueno, la percepción de las realidades desde un punto de vista que pueda ser peyorativo para determinados colectivos, para colectivos vulnerables, o que pueda ser negativo.